El tema complicado para hoy, estamos en el libro de Judas, como les mencioné al principio. Si nos pudiéramos nosotros quedar con otro nombre para el libro de Judas, nos quedaríamos con Hechos de los Apóstatas, pero no estamos cambiando lo que la Biblia contiene. Vamos a ver otra vez el verso 4, ya vimos el verso 3 y 4. Vamos a dedicar esta vez a ver el verso 4, que dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Bien, esa es la parte donde nos vamos a centrar, eso es lo que vamos a utilizar. Y en esta vez, hablando de este versículo y del tema la apostasía dentro de la iglesia, le repito, no son temas muy comunes de nuestros días, que los púlpitos intencionalmente traten de hablar de estos temas. Pero para ustedes, para toda persona analítica, sabe que estos son los temas que corresponden a nuestros días. Y si estamos despiertos y velando y estudiando la palabra de Dios y al tanto de los acontecimientos de nuestros días, nosotros, ustedes, nos daremos cuenta de que la iglesia, por las exigencias de tanto cambio, para actualizarse y para estar al día, se ha estado alejando de los principios bíblicos establecidos por el Señor Jesucristo y también por los apóstoles. Esa es una parte. Por el otro lado, se ha ido adaptando a las filosofías, ideas, modas, conceptos que predominan hoy en día, a tal punto que algunas cosas o muchas cosas que eran sagradas ahora ya son normales, son comunes. Cosas que antes merecían honra y respeto y reverencia, hoy son normales, son comunes, son cosas muy comunes. Las cosas que deberían hacerse con orden, hoy de cualquier forma está bien. Hoy de cualquier forma está bien. Hoy, cuando la perversión humana se ha desbordado hasta lograr que sus maldades tengan leyes que legalicen sus prácticas, aunque sea en contra de las leyes del Creador, como si éstas dependieran de los gustos y opiniones de sus criaturas. Tal es la circunstancia de nuestros días y la maldad que horroriza, vuelvo a repetir, si estamos despiertos y estudiando la palabra de Dios, materiales que tengan que ver con estos tiempos que estamos viviendo. Si tenemos tiempo de ser creyentes y si estamos despiertos, nos daremos cuenta de que algunos pastores, vuelvo a decir algunos, no todos, algunos pastores modernos se están metiendo y tolerando mucho mundo dentro de la iglesia. No se escandalicen. Me vuelvo a repetir, no he escogido yo estos temas. Escogí los libros y estamos yendo a lo que allí contiene. Con el fin, lo hacen con el fin de crecer. Por eso a veces se están rebajando las doctrinas y metiendo mucho mundo dentro de la iglesia con el fin de crecer. Si usted está al tanto, por eso le estoy diciendo, usted se dará cuenta de lo que está pasando. Por ejemplo, un pastor dijo que es normal, que estaba bien que se celebrara la Santa Comunión, que tomaran la Santa Comunión con Coca-Cola y papitas fritas. Eso es las cosas que están sucediendo hoy en día. Yo le diría que no se extrañe que alguien venga a decirle o que alguna iglesia comience a tomar la Santa Cena con champurrados y tamales. Las cosas que antes eran sagradas, ahora ya muchas no lo son. Hay gente que se atreve a hacer cambios.
Estamos en esos tiempos. Líderes que están haciendo hincapié más en las emociones que en la obediencia y más que en la vida de santidad. Que les interesa más la cantidad de personas que la calidad de personas. Así que deberíamos nosotros ahora prestar atención. Hoy nosotros debemos prestar atención a estas advertencias que nos encontramos en las epístolas generales. No es una crítica de mi parte, sino estas advertencias que encontramos en las epístolas generales y en este estudio del libro de Judas, como leímos ya, que dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje en la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. En el verso 4. La apostasía está predicha, está profetizada desde antes en las Escrituras. En 1 de Timoteo, en el capítulo 4, verso 1 y 2, también os habla sobre este problema, que dice así: pero el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Fíjese que está hablando que algunos, no todos, pero que escucharán a doctrinas de demonios. ¿Dónde se van a predicar? En las iglesias, por supuesto. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, negarán casarse y negarán que tomen alimentos de ciertas cosas y permitirán muchas otras cosas. Otra vez la Escritura nos repite en estas advertencias en el segundo libro a Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 3 y 4, dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Estos son los mensajes para estos días. ¿Es usted uno de ellos? ¿De los que está advirtiendo la Escritura? Ahora, preguntémonos. ¿Entendemos por qué Judas cambió en cuanto a lo que antes pensaba escribir acerca de la salvación? Ya vimos esa parte. Que él pensaba hablar de los beneficios que tenemos en común sobre la salvación. Disculpen, hermano, por cuestión de estos tiempos, déjeme tomarme un trago de agua. Bien, y yo espero que ustedes se vayan conectando y vamos a ver si tenemos alguno ya. Bueno, bien, vamos a seguir adelante entonces. Entendemos por qué Judas cambió en cuanto a lo que antes pensaba escribir acerca o sobre los beneficios que tenemos en común de nuestra salvación. ¿Entendemos por qué hay que contender por la fe? Dos preguntas. Entonces la misma Escritura nos debe dar la respuesta. ¿Por qué? Precisamente porque los apóstatas ya han entrado en la iglesia y se hallan porque los apóstatas ya han entrado en la iglesia y se han mezclado entre los verdaderos creyentes. Porque eso es lo que dice el texto que estamos analizando. Satanás ya ha sembrado su cizaña entre el trigo.
Porque algunos siervos, de acuerdo yendo al contexto sobre este punto, porque algunos siervos, pastores, diáconos, líderes departamentales y a veces los creyentes mismos están durmiendo. Eso es lo que dice la Escritura precisamente, que la cizaña ha sido sembrada, la apostasía entra a la iglesia porque algunas personas, personas que debieran estar despiertos, están durmiendo. Mateo 13. Mateo 13, verso 24. Y le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Mateo 13, 24 y 25. El verso 28. Y les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Entonces vemos que el enemigo, enemigos del verdadero evangelio, ha sembrado esto. Pero el énfasis que yo estoy haciendo es el que hace la Escritura. Es de que mientras dormían, lo que estamos diciendo que en el aspecto analítico, estudioso de las cosas para estos días, hay mucha gente que está durmiendo. Y por eso la apostasía está entrando y ha entrado en algunas iglesias. Falsos hermanos han entrado entre los fieles y han puesto en peligro, en división y causando problemas a las iglesias. Falsos hermanos. La Biblia es la que nos advierte sobre esas cosas. Yo le estoy diciendo precisamente que en algunos casos, tal vez no sea usted, estamos durmiendo en lo que se refiere a las cosas referentes realmente a estos días. Cuando nosotros vemos en Gálatas capítulo 2, verso 4 y 5, y esto a pesar de los falsos hermanos que introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para introducirnos, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedemos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Vemos, hermanos, todo lo que la Biblia contiene. Le vuelvo a decir, yo no estoy escogiendo temas como estos. Ojalá que usted entienda que esos son los temas para nuestros días. Y recuerde, por el énfasis, hay mucha gente durmiendo. No está haciendo análisis, no está estudiando tópicos que tienen que ver con estos días. El Señor Jesús nos advierte de estos tiempos, de estos hombres y de sus doctrinas identificadas por Judas. Para sus notas, quiero repetirlo. El Señor Jesús, no diga que yo estoy alterando cosas o que tengo algo contra alguien. No, hermanos. Yo solamente he escogido los libros y voy paso por paso. Eso es todo. Pero el Señor Jesucristo nos advierte de estos tiempos y de estos hombres y de sus doctrinas identificadas por Judas, lo que estamos estudiando. El diablo colocará a sus propios agentes entre el pueblo de Dios, los hijos del malo entre los hijos de Dios. Eso es lo que dicen la palabra de Dios en Mateo 13, 24 al 30. Estudia toda la palabra, es una lectura grande. Ahora, ¿quién podría imaginarse que llegaría un día que de iglesias de una trayectoria intachable? Oiga bien lo que le digo. ¿Quién iba a creer que podrían imaginarse que llegarían días que de una iglesia de trayectoria intachable surgieran nuevos líderes que introducirían doctrinas rebajadas,
donde no se reprende al pecado porque aleja a las personas y a las personas no les gusta oír del pecado, se sienten ofendidas. Entonces, por eso no se predica el pecado y la doctrina se rebaja. Donde se aplicaría, pero por el otro lado sí se les aplicaría la paternidad de Dios, a ellos se les consideraría como hijos e hijas de Dios, sin importar cómo son y cómo viven en su casa, cómo se tratan como marido y mujer, cómo se tratan como hijo al padre, cómo se comportan en los trabajos, cómo se comportan cuando están fuera del santuario. Pero ellos son hijos e hijas. Se le atribuiría la paternidad de Dios a personas sin importar cómo son, reflejen cambio o no. ¿A quiénes entonces nosotros debemos de hacer caso? ¿Y a quiénes nosotros debemos de creer? ¿A los que toleran el pecado para que el templo se llene? ¿A los que lo censuran? Es una de las preguntas que tenemos para cada uno de nosotros. Mireya Esquivel, hermana, Dios le bendiga. Mireya Esquivel, Blanca García, Dios le bendiga. Zenaida Ruiz, hermana, Dios le bendiga. Gracias a ustedes que ya están conectados. Avi Ambriz, Dios le bendiga. Eliseo Benítez, Dios le bendiga. Martín Ramírez, Dios le bendiga. Carolina Ocampo, Dios le bendiga. Si tengo que leer algún comentario, voy a pedir un poco de disculpa. Ahora sí voy a poner atención. Y si hay un comentario que considere leerlo, lo voy a hacer, porque a veces la luz aquí me interrumpe un poco. Entonces, esto es lo que estamos mirando. Quiero decirle precisamente que cuando la palabra de Dios o la palabra de Cristo es negada, cuando la palabra de Cristo es negada, alterada o rebajada, y sus enseñanzas son torcidas, el resultado es la apostasía. Cuando la palabra de Cristo es negada, alterada, eso no quiere decir la palabra. Eso no es lo que dice. Cuando la palabra de Cristo sea negada, alterada, rebajada o sus enseñanzas sean torcidas, el resultado, todas las cosas tienen resultado, es la apostasía. Cristo quiere que entendamos, que estemos en guardia, que estudiemos y que velemos. Judas, lo que estamos estudiando, nos ha instruido de cómo podemos nosotros responder. Y esto es contender por la fe. Estudiar bien. La pregunta es, ¿estoy contendiendo por la fe o estoy siendo arrastrado por la apostasía sin darme cuenta que estoy durmiendo? Vimos que la cizaña fue sembrada porque estaban durmiendo los que deberían de estar despiertos. Es la pregunta. ¿Estoy contendiendo, estoy al tanto de las cosas que están sucediendo hoy en día o no veo nada? ¿Estoy contendiendo por la fe o estoy siendo arrastrado por la apostasía de este tiempo porque estoy durmiendo? Es una pregunta solamente. Bien, la apostasía no debe confundirse con una mera indiferencia hacia la palabra de Dios. Hay que entender bien, no se debe confundir con una mera indiferencia hacia la palabra de Dios, ni con el error, ni con la herejía. Judas 4, lo que estamos estudiando, el verso 4, nos da una importante descripción para poder identificar a tales personas y a sus doctrinas. Un solo versículo nos da importantes indicaciones para identificar a tales personas y a sus doctrinas. 3 son las características sobresalientes sobre este versículo.
sobre un apóstata. Bien, uno. Un apóstata es un impío. Dice que hombres impíos entraron en la iglesia. 2. Convierten en libertinaje la gracia de Dios. 3. Niegan a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. No estamos estudiando apostasía en todo el contexto del Nuevo Testamento. Estamos estudiando de acuerdo al verso 4. Hay muchas cosas que a lo mejor usted conoce y podía aplicar, pero yo solamente me estoy concretando al verso 4. Entonces, veamos, realmente el estudiante observador como ustedes, se lo voy a decir claro, el estudiante observador como ustedes se dará cuenta de que estos tres pensamientos reaparecen otras veces en las epístolas o en la epístola misma de Judas. Por ejemplo, el verso 11, vuelvo a repetir, ustedes como personas analíticas se darán cuenta de lo que estamos estudiando. Por ejemplo, en el verso 11, Caín ilustra la impiedad de la apostasía. Caín ilustra la impiedad de la apostasía. Balaam, la perversión y libertinaje de la gracia de Dios. Coré representa la negación de la preeminencia de Moisés, divinamente señalada por Dios como figura de Cristo y desempeñando el papel de líder entre su pueblo, mucho antes de la aparición del Mesías. Ahora, vamos a ver en una forma sencilla, uno a uno, de estas descripciones que nos da Judas. En primer lugar, lo que nosotros encontramos allí es que un apóstata es un impío. Ahora, ¿cuál es realmente lo que podemos adjudicar a un impío? ¿Cómo lo podemos identificar? Hay muchas cosas que se le atribuyen a un impío. Le vuelvo a repetir, no vamos a ir a todo el contexto, estamos estudiando el verso 4, nada más. Aquí, un apóstata es una persona desposeída del reverencial temor de Dios. Eso, nada más. En el verso 4 que estamos estudiando. Un apóstata es una persona desposeído del reverencial temor de Dios. O sea que no tiene temor de Dios, no teme a Dios. Hay muchos pecados que se cometen por culpa de no tener temor de Dios. Pero yendo al grano, entonces, para sus notas, eso es lo que es. La inmoralidad, que son pecados muchos que se le atribuyen a un impío. La inmoralidad no ha de identificarse por necedad con la apostasía o otros pecados, tal como nos indica el Antiguo Testamento. Repetidamente se trata de una falta de temor de Dios. Y por falta del temor de Dios hay muchos pecados. Pero eso es precisamente el número uno, identificar una persona irreverente no tiene temor de Dios. Esta actitud reverente que lleva a una obediencia, o lo que es por el otro lado, esta actitud reverente que lleva a una obediencia implícita a la voluntad de Dios, a la voluntad divina, no por causa del miedo ni por temor, sino por amor. Existe una forma de piedad que consiste en negar la eficacia de ella. Hay personas que fingen, muestran de alguna manera piedad y a veces hasta reverencia. Por eso estamos analizando que los hechos con los hechos lo niegan. Esto usted lo puede encontrar en la segunda carta
de Timoteo en el capítulo 3, verso 5. Hay apariencia de piedad. Por eso entraron a la iglesia y por eso entran, porque tienen apariencia de piedad. Vuelvo a repetir, pero las personas lectoras de la palabra y analíticas de la palabra se darán cuenta que con los hechos niegan la piedad que los debe de caracterizar. Ahora, vamos adelante. Negar el evangelio de Cristo como el poder para salvarnos, como dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, entre la apostasía lo que vimos los gnósticos. Vamos adelante. Negar el sobrenatural poder de Dios que hace posible la transformación del creyente genuino para que pueda vivir con los ideales revelados en el Nuevo Testamento. Negar eso, negar el sobrenatural poder de Dios que hace posible la transformación suya y mía de un creyente genuino para que podamos vivir con los ideales revelados en el Nuevo Testamento, como habla también Filipenses 3:10 para sus notas. Entonces, un impío, como Judas lo describe, puede ser un hombre bueno a los ojos de la sociedad, a los ojos suyos, a los ojos míos. Puede ser. No precisa ser un criminal o depravado. A pesar de todo, la Biblia lo califica por impío. Es importante hacer el análisis completo. ¿Por qué? Recuerde, en primer lugar, cómo identificamos lo que es la apostasía. Es una persona falta de reverencia, de respeto a Dios. Entonces, aunque parezca bien, aunque no sea un depravado criminal y cosas por el estilo, pero la Biblia lo califica de un impío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es importante. Bien, porque le faltan las cualidades propias mencionadas unas 15 veces en las Sagradas Escrituras. Judas se refiere a tales cualidades no a simple vista. Porque a simple vista un impío puede ser un hombre bueno a los ojos de los demás. Entonces estas cualidades no son a las que a simple vista, sino a las que se llevan en el corazón, a las actitudes, a los hechos, que demostramos lo que somos, no con las palabras. Como a Samuel le fue indicado que no se fijara en lo exterior, sino lo que hay en el corazón. Este texto ha sido mal usado y mal interpretado. Se aplican a situaciones que no van. Pero aquí precisamente, ¿por qué es un impío? Cuando parece que no es un criminal, cuando es una persona déspota, porque le faltan las características principales que es el temor a Dios. Cuando el corazón no acepta todas las verdades reveladas en la palabra de Dios, el Espíritu califica a tal persona de impía. ¿Por qué? ¿Por qué la califica de tal persona? Porque de tal persona no se puede decir. De esta persona, ¿por qué lo califica de impía? Porque de una persona así no se puede decir que es un pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque le falta el temor reverencial. Esto lo vemos en Isaías capítulo 66, verso 2. Entonces vemos por qué es un impío. Porque le falta el temor reverencial. Porque no se puede decir de él que es pobre en espíritu y que tiembla ante la palabra de Dios. Esto no es así. Esto no dice así con tanta facilidad. No importa los dones intelectuales y persuasivos de un predicador o líder religioso. Nos daremos cuenta si personifica la apostasía.
cuando le falta la reverencia por el Dios de la palabra y por la palabra de Dios. Esta palabra que ha sostenido, y marcado la autenticidad de la iglesia verdadera a través de todos los siglos. Esta iglesia que ha sido doctrinada con la palabra completa, esta iglesia que ha sido marcada a través de los siglos como iglesia verdadera, no tanto por sus números y su aceptación, sino porque la palabra de Dios es la que se rige a través de 22 siglos. Esto es muy importante, hermanos y hermanas. Bien, hermanos, quiero analizar si hay algunos comentarios. 4 personas más también lo están viendo, hermanos. Cuando pueda invitar a otro, háganlo. Bien, Brice, hermana, Dios le bendiga. Es un gusto que esté con nosotros. Mireya, Dios le bendiga. Blanca, Zenaida Ruiz, hermana, es una bendición tenerla con nosotros. Rogelio, desde México, hermano, bendiciones. Alberto, Dios te bendiga. Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos. Bien, esa es la primera parte de las 3 que estamos destacando o viendo del versículo 4. En segundo lugar, un apóstata es aquel que pervierte en libertinaje la gracia de Dios. Estamos en el verso 4 únicamente. Repito, no se me enfaden. No estamos hablando de la apostasía, refiriéndonos a todo el Nuevo Testamento. La perversión de la doctrina de la gracia de Dios es la piedra de toque para conocer la falsificación de la verdad. Para sus notas, la perversión de la doctrina de la gracia de Dios es la piedra de toque para conocer la falsificación de la verdad. La gracia es definida frecuentemente como un favor inmerecido, como un favor otorgado. Cuando la persona ha sido condenada judicialmente, somos salvos por gracia, al margen de las obras de la ley, como dice Efesios 2:8. Efesios 2:8. Déjeme ir a él. Quiero ir con la palabra, lo que estoy diciendo, porque este tópico es muy, muy delicado. Y le vuelvo a decir, yo no estoy tratando de alterar nada, ni tengo nada contra nadie. Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando esta preciosa verdad se convierte en un libertinaje acariciando el pecado, ya ha aparecido la apostasía. La apostasía comienza con el rechazo o las alteraciones o concesiones a la palabra de Dios. ¿Cómo comienza? La apostasía comienza con el rechazo o las concesiones a la palabra de Dios. Esto no es así, esto no dice así, rebajando la palabra de Dios. Cuando algo se pone al igual o por encima de ella, sea la tradición, la lealtad a una denominación, a un credo, no importa lo bueno que parezca. Estamos en el peligro de la apostasía. Por último, 3 cosas habíamos de sacar del versículo 4. 3 cosas. Por último, un apóstata es quien niega a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Eso, ¿cómo diríamos? Si la gente más perversa no lo niega. ¿De qué está hablando Judas aquí? Es complicado, le vuelvo a repetir, es complicado. Si no doy bien con el grano, no quiero torcer la palabra. Eso sí, no me toleren eso. Abran su Biblia y estudienla bien. Nosotros vemos aquí
Hay 4 títulos empleados para designar a Cristo en este texto. Niegan a Dios, niegan al Señor Jesucristo. Entonces aquí tenemos que deducir 4 títulos empleados para designar a Cristo en este texto, considerado en su orden. Número 1. Hablan de su soberanía universal. El texto, hablando de su soberanía universal. 2. En su lugar como Señor, de su lugar como Señor en la vida de todo creyente. Eso es lo que habla, de su lugar como Señor en la vida de todo creyente. 3. Su carácter salvífico y su papel mesiánico. Son las 3 partes que vemos nosotros en el verso 4. Los 4 títulos sufren hoy en día de algunos hombres que han entrado encubiertamente. Esos 4 títulos sufren hoy en día de estos hombres encubiertos que han entrado hoy en día en la iglesia, de lo que estamos mirando. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Palabra de Dios para los últimos tiempos. En vez de soberano, hablando del Señor Jesús, en vez de soberano y universal a quien los ángeles adoran, hablando de Cristo, en vez de creador y sustentador de todas las cosas, Jesús es presentado como un mero hombre sin preexistencia y sin nacimiento virginal, sin derecho a ser proclamado Señor de los verdaderos creyentes. Así se presenta al Señor Jesucristo, sin el derecho de ser Señor de los verdaderos creyentes, como nos menciona, disculpe un poco, Hechos capítulo 10, verso 36. Dios envió mensajeros a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Entonces las enseñanzas que hoy se hacen, se presenta al Señor Jesús como un mero hombre, negándosele a ser Señor de los verdaderos creyentes, conforme a la Escritura. Es negado cuando se rechaza la doctrina de su resurrección corporal de entre los muertos para ser Señor de los vivos y de los muertos. Todas esas cosas en los días de nuestros tiempos se están negando. Es negado cuando se rechaza la doctrina de su resurrección corporal de entre los muertos para ser Señor de los vivos y de los muertos. Estamos con la Escritura. Bien, déjenme un poquito de calma en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, verso 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Se le presenta como un mero hombre para negársele el derecho de ser Señor de los que viven y de los muertos.
se le niega el derecho de ser Señor de los verdaderos creyentes. Ya vimos las citas. Para los apóstatas, resulta correcto referirse a Jesús como un mártir humano y como un gran maestro, y no como el divino Salvador, y no como el ungido de Dios anunciado por los profetas. Hermanos, no quiero ir más allá, solamente quiero ir paso a paso para que tanto yo pueda ser más específico y ustedes lo entiendan bien. Concluyo aquí. Después vamos a analizar los castigos a estos pueblos o personas que Judas utiliza para enseñarnos a nosotros que los apóstatas serán castigados. Y algunas veces para recordarnos que hay una doctrina que enseña que no es posible caer de la gracia de Dios, con mucho respeto. Pero vamos a tratar de ser lo más fieles a lo que Judas nos enseña, a lo que la palabra de Dios a través de Judas nos enseña. Concluyo aquí con un verso y unas palabras que agregué. El verso se encuentra en 1 de Juan 2:22 que dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Si no hubiera mentiroso negando doctrina y verdad al Padre y al Hijo,